llego al trabajo en la tarde, lo veo que sí, igual le digo, no creo que conviene que vayas. Yo voy a ir porque no quiero quedarle mal al hermano Carlos ni a la iglesia de Antioquia. Ya conseguir a última hora un predicador a veces se hace difícil. Así que con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo estamos aquí para poder compartir y juntos estudiar la palabra de Dios esta mañana. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es maravilloso y misericordioso. ¿No lo creen? El profeta Jeremías dice, cada mañana son ¿qué cosa? Nuevas. Cada día que tú y yo nos despertamos, ya sea para ir al trabajo o los que están jubilados, para hacer algunas cosas en su casa, para ir al mercado, ir a visitar a una familia. Pero cada día que tú y yo despertamos, son nuevas. Porque ¿cuántos han descendido al sepulcro para no ver más la luz del día? Y algo más triste, ¿cuántos de ellos han descendido al sepulcro para morir eternamente porque no han sabido ni han conocido del amor de Dios? Tú y yo tenemos un privilegio tan grande, que hemos conocido a Dios, que hemos escuchado su palabra y que podemos aplicar esa palabra a nuestra vida. El Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad os hará libre. Tú y yo tenemos una libertad en Cristo Jesús. Por eso, mis queridos, esta mañana yo alabo a Dios y les invito que junto conmigo alabemos al Señor. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias una vez más por el privilegio, por la oportunidad que nos brindas, por el amor que tú nos tienes, aun cuando somos malos, porque tú deseas solamente nuestro bien, tú tienes pensamiento de bien y no de mal, porque tus caminos son más altos, más profundos que los nuestros. Ayúdanos a comprender en miniatura lo que tú deseas para nosotros. Y esta mañana te pedimos que tú nos hables a través de tu Santo Espíritu y que al salir de aquí podamos ir de una manera transformada en nuestra mente y nuestros pensamientos, porque hemos entendido tu plan y tu palabra. Úngeme con el carbón encendido de tu altar, que no sea yo el que hable, sino seas tú a través de estos labios impuros. Límpialos como hiciste con el profeta Isaías, con ese carbón de tu altar. Y entonces mis palabras puedan ser precisas, concisas y puedan traer agua de vida para vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estuve pensando desde enero. Yo vengo tratando de ver qué temas. Viene un tema, entra otro tema. Viene otro tema y después mi mente era una telaraña. Ustedes me entenderán. ¿Qué hablo entonces? Tengo tantas cosas. Finalmente la semana pasada me desperté. No sé si fue un sueño o estaba meditando medio adormilado. Y comenzó a venir Romanos capítulo 5, 1. Romanos capítulo 8, 1 y 2. Y dije, santificación, no tiene mucho que hablamos de santificación, ¿se acuerdan? Hablamos los 2 trimestres pasados, estudiamos sobre Gálatas. Y dije yo, ¿qué más puedo hablar acerca de eso? Hablamos de la gracia. De ahí vino el libro de Romanos. Hablamos de la justificación, pero se hizo más agudo. Y finalmente digo, Señor, bueno, creo que este es el tema que tú quieres para la iglesia de Antioquia. Me dice mi esposa, ¿por qué te preocupas tanto? Tienes tantos temas. A veces yo me paso preparando temas y nunca los predico. ¿Por qué no prediques alguno de los que ya has predicado? Ella ya sabe que no me gusta repetir ningún tema ni aquí. El que yo predico aquí no sé dónde más, creo que nunca lo volveré a predicar. Así que me puse a trabajar, me puse a poner todo en orden y ahora vamos a estudiar justificados
por la fe. Justificados por la fe. Justificación es un tema importante que tú y yo debiéramos analizar. Fue un tema que se debatió en 1888. Aquellos que saben un poquito de la historia denominacional encontrarán que por allá la iglesia se organizó en 1863 y hubieron algunas cosas que comenzaron a malentenderse, pero finalmente los hermanos Warner comenzaron y trajeron este tema que cuando se presenta en la sesión general, algunos comenzaron a rechazarla hasta que finalmente la hermana Elena de White dice: yo he recibido del Señor que el mensaje que ellos tienen es un mensaje para este tiempo que necesita ser estudiado en este tiempo. Y desde entonces, como iglesia adventista, hemos abrazado lo que es justificación por la fe. Aunque muchas veces lo hemos dejado un poco de lado, realmente hay veces como iglesia aquí local, como iglesia personal, individual, le prestamos poca atención a lo que este tema nos trae. Realmente el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14:1, 14:3, 6 en adelante, es un mensaje de la justificación por la fe. No podemos hablar de los mensajes de los tres ángeles sin no tocar justificación por la fe. Entonces, yo he cambiado tantito. En lugar de hablar justificación por la fe, justificados por la fe. En un preámbulo más personal. Yo he sido justificado. Yo soy justificado. Ustedes son justificados por un solo acto. Y ese acto se llama fe. ¿Fe en qué? Fe en lo que Cristo ha hecho y ha logrado para tu salvación y mi salvación. Fe en lo que Cristo obró allá en la cruz del Calvario. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Vamos a verlo un poquito. Vamos a hablar, vamos a contestar, tratar de encapsular dentro de estos 30 minutos o menos 6 preguntas importantes. Número 1, ¿qué es justificación por la fe? Necesitamos entender qué es justificación por la fe, para que yo pueda entender entonces qué es lo que el Señor ha logrado, ha hecho por mí, y qué es lo que yo como hijo del Señor necesito hacer, entendiendo este concepto. La segunda pregunta, ¿justificados de qué? Y eso nos lleva a la tercera pregunta, ¿qué se necesita para que una persona sea justificada? Y nuestra cuarta pregunta es, ¿qué debe hacer, o más bien dicho, cómo debe vivir una persona que ha sido justificada? Nuestra quinta pregunta que vamos a contestar es, ¿cómo se manifiesta la justificación en el carácter, en el vivir y en la esperanza del que ha sido justificado o del cristiano? Y la última es, más que una pregunta, es un statement, es un resumen, es algo que se da de estas 5 preguntas y de todo el tema. Justificación y santificación van unidas. Así que comencemos a hablar un poquito. ¿Qué es justificación? El Nuevo Testamento nos habla de 2 palabras del griego que traducen la palabra justificación. Y la primera es daikiosis. Esta palabra denota un acto de declarar algo justo. Justificación, absolución. Su significado preciso está determinado por el verbo dikaio, que casi
tiene la misma raíz, casi tiene el mismo sintaxis, que significa justificar. Implica que una persona es declarada justa al absolverla de la culpa, de acuerdo al diccionario Bind, expositivo de la palabra del Nuevo Testamento. Esa es una de sus muchos significados. Veamos la otra. La otra palabra es similar, que viene de la palabra griega, es dikeoma. Vine, que es el mismo diccionario que hablamos anteriormente, dice que esta palabra es una declaración de que la persona o cosa es justa. También se define como una sentencia de absolución por la cual Dios absuelve al hombre de su culpa. Entonces, vamos a encapsular y concluir estas dos con el siguiente resumen. Justificación, ¿qué quiere decir justificación? Justificación es un término legal. Se trata del veredicto que un juez pronuncia cuando una persona es declarada inocente de las acusaciones en su contra. Es lo opuesto a condenación. Además, la palabra justo proviene de la misma palabra griega que quiere decir que la persona justificada es contada como justa. De este modo, justificación es más que el perdón. Es la declaración positiva de que una persona es justa. Ahora yo quiero preguntar antes de continuar, ¿cuántos justos hay aquí en esta mañana? Si vamos al concepto de justificación y de bueno de una persona, yo voy a decir ninguno. El joven rico viene y le dice, maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno. Y el apóstol Pablo en Romanos dice, no hay justo ni aun uno. Entonces yo pregunto esta mañana, ¿cuántos justos hay esta mañana? ¿Cuántos buenos? Ninguno. Toda carne es ¿qué cosa? Como una podrida llaga. Cuando tú y yo nos encontramos ante la justicia de Dios, ante su santidad, tú y yo somos ¿qué cosa? Somos nada. Somos unos miserables, menos que un gusano. Pero aquí es donde entra Cristo Jesús y su muerte en la cruz del Calvario. Ahora, detrás de la cruz y Cristo enfrente de mí, les pregunto, ¿cuántos justos hay en esta mañana aquí en Antioch? Gracias a Dios por su gracia y por la fe en lo que Él hizo, todos somos justos. Porque Él tomó mi lugar. Porque ahora Dios, el Padre, no ve a Jaime ni a Carlos como un pecador. Ahora Jesús puede decir como nuestro hermano mayor, Jaime y Carlos son buenos. Pero ¿quién realmente se está presentando como Jaime y como Carlos? Jesús, quien tomó mi lugar. Romanos nos recuerda en Romanos 3:23, por cuanto todos, ¿qué cosa? ¿Cuántos hemos pecado? Algunos dicen, bueno, yo no estuve en el jardín del Edén, así que yo no pequé, ¿qué culpa tengo? Pero al igual que Adán y al igual que Eva, todos tenemos la oportunidad. Ya hemos sido engendrados en pecado, dice el salmista.
Pero de igual manera todos tenemos la opción de elegir continuar viviendo en pecado o no. Pero como ya venimos con esa tendencia, ¿qué es lo más fácil que siempre hacemos? Pecar. Por eso Pablo nos recuerda, por cuanto todos pecaron, ¿están qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo no teníamos derecho a seguir viviendo. Tú y yo no tenemos derecho a vida eterna, separados de Cristo Jesús. Por eso es que Jesús dice en San Juan capítulo 15, versículo 5, el más conocido, separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 1 dice, vosotros sois la vid y mi Padre es el labrador. El que permanece, ¿qué cosa? Romanos, tomando esa metáfora, dice que somos injertados, somos el Israel moderno, el Israel espiritual que ha sido injertado en la vid. ¿Y esa vid es quién? Cristo Jesús. Gracias a Cristo, ahora nosotros podemos decir que somos justificados de nuestros pecados. Somos perdonados. Tenemos la naturaleza pecaminosa, pero Dios nos da el poder para no continuar pecando. Y ahí es cuando Juan dice en 1 Juan 2:9, si alguno hubiere pecado, porque todavía tenemos esa tendencia, abogado tenemos para con Jesucristo, el justo. Qué grande amor que Dios nos muestra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Así que básicamente contestamos la primera pregunta. Bueno, la segunda. Ya vimos qué es justificación. Justificación es ser absueltos. Y el único que puede absolvernos de nuestro pecado es Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese es que ¿quién? Jesucristo hombre. Grande es el misterio de la piedad, dice él también. Tú y yo somos justificados. Ahora Dios no te ve como un culpable. Ahora Dios te ve como un justo. Te acepta como un justo. Te da provisiones como un justo. Te da bendiciones como un justo. Así que con la muerte de Cristo Jesús, nuestra deuda es cancelada. Nuestros pecados son cancelados. Y ahora somos justificados por la muerte de Cristo Jesús. Y esto nos lleva entonces, ya aprendimos que somos absueltos, ya aprendimos que somos absueltos de nuestra condición pecaminosa en la que caímos y en la que muchas veces hemos decidido estar. Ahora, ¿qué necesito hacer ahora que sé que Dios no me ve como un pecador? Ahora que Dios no me ve como una persona mala. Ahora que mi deuda ha sido cancelado. Ahora que yo soy justo ante Él y ante el universo. ¿Qué necesito hacer como una persona justificada que soy? Y he traído estas preguntas, mis queridos, porque muchas veces hemos malentendido lo que es justificación y nos olvidamos de la parte de la santificación. Tenemos muchos hermanos cristianos por allí que predican que una vez salvo, siempre salvo. Y tú puedes seguir viviendo tu vida como tú quieras. Pero, ¿qué necesito hacer yo? Para comenzar, una sola cosa al comienzo. Pero esa sola frase
es activa, querido, no es pasiva. Y vamos a contestarlo con la siguiente. Romanos 3:28 dice, pues concluimos que el hombre es justificado, ¿por qué? Por la fe, sin las obras de la ley. Pero nos vamos a quedar con esa parte, la primera parte. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Entonces, ¿qué necesito hacer yo como pecador? Número 1, necesito tener fe. ¿Fe en qué? Fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Fe en que Él es mi sacrificio. Fe en que Él es mi Cordero Pascual. Fe en que Él es mi Redentor. Fe en que a través y por la gracia que Él me da, yo no voy a morir, sino voy a vivir eternamente. Si lo acepto con los ojos de la fe y vivo por la fe. Fe es importante. Porque si tú y yo no tenemos fe, vamos a perecer. El apóstol Pablo allá en Hebreos capítulo 11 dice, es necesaria la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nos enfermamos, vamos al médico. El médico nos ve, nos analiza, nos hace preguntas y al final después nos da una receta para irla a surtir a la farmacia. Dice, tómate este antibiótico, tómate este medicamento cada 4 o cada 6 horas, o algunas son cada 8 horas, dependiendo el strength, la fortaleza de la medicina. ¿Qué es lo que tú haces cuando vas enfermo al doctor? Número 1, comienzas a tener fe que ese doctor te va a recetar un medicamento. Ahí comienza tu fe. Número 2, tienes fe en que la medicina que él te está dando te va a hacer bien. Número 3, tienes fe que tienes que tomar esa medicina para que te mejores. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que estoy tratando de mostrar? ¿Cuál es mi punto? Tu fe ha comenzado a activarse. Y si comenzó a activar desde el momento que tú decides ir a ver al médico, hay acción. No te quedaste ahí, tengo fe que me voy a sanar y no hago nada. Te dan la medicina, vas y la surtes. Acción. Te dan la medicina, vienes a la casa y la comienzas a aplicar. Acción. Mi querido, en la vida espiritual la fe opera de la misma manera cuando tú vas a ver al médico. Tienes que buscar a Jesús. Tienes que conectarte con el médico divino que es Cristo Jesús. Tienes que ver lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti más de 2000, casi 2000 años atrás. Pero no solamente tienes que ir allí y quedarte contemplando la cruz. Tú ahora necesitas por los ojos de la fe aplicar la medicina que el médico divino te recomienda hacer. Tienes que tomarla, porque de lo contrario no sucederá efecto en tu vida. Tienes que aplicarla. La fe en la palabra de Dios es una fe activa, no una fe pasiva. Y lo vamos a analizar, a descubrir un poquito más adelante.
Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26 nos recuerda el apóstol San Pablo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es a través de la sangre de Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos lleva nuevamente a Hebreos y nos dice, sin derramamiento de sangre, ¿qué cosa? No hay perdón, no hay remisión de pecados. Para que un judío, para que un hebreo fuera justificado de su pecado, tenía que ir y tomar uno de los mejores corderos de un año, sin defecto, y tenía que traerlo, tenía que caminar, tenía que llegar hasta el santuario, tenía que entrar al lugar del atrio y venir ante el sacerdote y decirle, aquí está mi cordero que quiero ofrecer por el pecado que yo he cometido. Después que aquel hebreo ponía las manos sobre el cordero y confesaba sus pecados, el sacerdote le daba la daga o el cuchillo y aquel pecador hebreo tenía que atravesarle el cuello para desangrarlo. El sacerdote tomaba el recipiente, copiaba un poco de la sangre, lo asperjaba en el altar, la otra parte lo llevaba y lo asperjaba en el lugar santo, hacia el lugar santísimo. Tú, al mismo que aquel hebreo, necesitamos venir todos los días, no solamente confesando en oración, Señor, he pecado, he hecho esto, he pensado esto, he dicho esto, sino decir, gracias, Señor, porque tú eres mi cordero. Límpiame, róciame, o rocíame con esa sangre, porque acepto tu justicia. El ser justo no es porque yo y tú somos justos, ya lo vimos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La única manera que nosotros somos justos es porque Él es justo. Esto me conlleva a pensar y meditar rápidamente. ¿Se acuerdan de aquella parábola de los invitados? Cuando Jesús le cuenta la parábola que preparó una gran boda y un banquete para las bodas del rey. Mandó a los invitados. Todo estaba preparado y nadie llegó a de los invitados. Vinieron los siervos y le dice, tu mesa, la comida, todo está preparado, todo está listo, pero nadie ha querido venir. El rey le dice, ve y busca a los siervos, busca por allá. Fueron los criados y buscaron y nadie quiere venir. Entonces el rey le dice, vayan allá por los caminos, allá en los valles, en los lugares de prostitución, en las cantinas, en los lugares allá, vayan, inviten y vengan, que venga esa gente. El banquete se llenó. Al final nos dice que el rey entró para ver a los que estaban allí, aunque al principio en la parábola no nos dice que el rey le dio a los siervos vestidos para que les diera a los invitados. Pero al finalizar la parábola nos da a entender que el rey había hecho invitación, porque cuando entra y ve allá que el banquete está lleno, la casa se ha llenado, pero de repente vio a alguien allá que estaba con un saco casi como el mío, o como el de Carlos, negro. Y le dice, hey, amigo, ¿tú cómo entraste aquí? Bueno, me invitaron, yo vine. Él se quedó callado. Le dice, ¿dónde está el traje de bodas que yo proveí para que tú entraras? No se lo quiso poner. Tú y yo, ahí está lo que es justificación y santificación a la misma vez en esa parábola.
Cristo ha provisto ese manto, esa vestidura que tú y yo necesitamos ponernos. Necesitamos por la fe ponernos esa vestidura todos los días. Porque es la justicia de Cristo la que nos va a hacer justos. Muchas veces pensamos que podemos vivir nuestra vida cristiana sin Cristo Jesús. Y es ahí donde Satanás gana terreno para hacernos pecar una vez más. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido justificados, santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué se necesita para que una persona sea justificada aparte de la fe? El apóstol Santiago habla mucho de ello. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y para hacer un balance, un equilibrio aquí, somos salvos ¿por qué? Por la gracia. Nunca olvides eso. Tú y yo somos salvos por gracia porque tú y yo no hicimos nada para merecer la salvación, la justificación. No había nada bueno en mí. Ni con todo el oro del mundo, ni del universo, puedo comprar ni siquiera una gota de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios eterno. Porque Él es infinito. Yo soy una criatura. Y además de una criatura, soy un pecador. No puedo comprar nada. Mío es el oro, mío es la plata, míos son las siervas del campo, dice el Señor. Así que yo no tengo nada. Por lo tanto, lo que Dios hizo, lo hizo por puro amor. Lo que yo he recibido, lo he recibido por gracia. Así que somos salvos por gracia. Pero ahora, en esa combinación y en ese contexto es que Santiago dice, muéstrame tus obras sin tu fe. O tu fe sin tus obras. Y te diré que eres una fe muerta, pasiva. Yo te mostraré mi fe por mis obras, fe activa. Y Pablo es lo que está hablando aquí, ese contexto. Lo que malentendemos de Corintios aquí es que, y de Pablo en los Gálatas, y de algunas porciones de Romanos, el judío tenía que observar la ley ceremonial para ser justificado al presentar su cordero por su pecado. Tú y yo ya no tenemos que observar esa ley ceremonial, porque el cordero pascual, que es el verdadero, que es Cristo, murió. La realidad estuvo allí. Pero sí hay algunas cosas que yo necesito hacer. Los versículos anteriores que preceden al versículo 11 de 1 Corintios capítulo 6, está hablando, algunos de vosotros erais
borrachos, ladrones, adúlteros, fornicarios, lascivos. Y creo que en esta mañana ninguno de nosotros nos escapamos que en algún momento en nuestra vida pasada, antes de conocer al Señor, vivimos en ese mundo, en esa vida. Y es por eso que Pablo dice, algunos de vosotros eras, pero ahora dice, esto eras, ahora ya no. 1 Corintios capítulo 5, 17 dice, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora yo reconozco, entiendo, percibo que he sido justificado por Dios, que antes estaba perdido, pero ahora soy salvo. Entonces ahora, gracias Señor, ya no voy a robar más. Ya no voy a mentir más, ya no voy a calumniar más, ya no voy a codiciar más, ya no voy a ser el adúltero que yo era, el borracho que yo era. Ahora voy a vivir para glorificar tu nombre. Ahora voy a vivir una vida que te agrade. No porque quiera alcanzar algo, tú ya me lo has dado todo. Esa es la diferencia de una persona santificada. No hace las cosas, no vive las cosas porque quiere alcanzar algo. Todo lo que hace, lo hace porque ya lo tiene. No busques tu salvación, no procures tu salvación a través de las obras, que eso Dios ya te lo regaló en la cruz del Calvario. Ahora, busca agradar a Dios en todo lo que hagas. Que tu primera intención, tu primer propósito, tu primer objetivo sea Dios. Gracias. Por lo tanto, trabajo en mi trabajo, en las maquiladoras, en la construcción, limpiando los edificios, en las electrónicas. Donde quiera que tú trabajes, trabaja para glorificar a Dios. Cuando compres, compra para glorificar a Dios. Cuando hables, habla para glorificar al Dios del cielo, porque eres salvo, porque eres justo. Tú no lo haces porque quieres ganar el cielo, lo haces porque ya Dios te lo ha dado. Apóstol Santiago nos dice en Santiago 2, 20 al 24, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado Abraham por las obras nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Oh, mis queridos hermanos de Antioquía, tu fe y tus obras necesitan ir juntas, mano a mano. No me digan que tienen fe si no procuran vivir su vida cristiana. No me digas que tienes fe si no te consagras a Dios cada mañana. No me digas que tienes fe si no ayudas al que necesita. No me digas que tienes fe, pero no hace nada. La fe y las obras son primas hermanas. Son gemelas. No pueden ir separadas. La fe comienza
pero las obras demuestran mi fe. Pablo lo presenta de una manera diferente cuando habla del fruto del Espíritu, allá en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Las obras son el resultado de lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. Es la transformación, es el fruto del naranjo, es el fruto del limón, es el fruto del mango, que se dan en sus diversidades y en sus variedades. Necesitamos tal fe. Que otros puedan decir, ¿qué comes? ¿Qué haces? ¿Qué vives? ¿Qué respiras? Que eres diferente. Dios está esperando un pueblo como ellos, mis queridos, antes que venga. Y si tú no te estás alistando, temo decirte que otros serán, pero el Señor está buscando un pueblo que se prepare. Veamos lo siguiente que nos dice Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos o los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y puedo presentar muchos otros versículos que la Biblia habla. Esto, hablando teológicamente, le llamamos santificación. La justificación es lo que Dios nos da. Hay teólogos que hablan de la justificación imputada y la justificación impartida. La justificación es lo que Dios hizo al lograr en la cruz del Calvario. Yo como pecador vengo a la cruz y acepto lo que Dios hizo por mí y me dice, hijo mío, estás perdonado. Fue lo que hizo el ladrón en la cruz cuando le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo, porque has tenido fe en mí, en este moribundo, en este que está muriendo, te digo que tú estarás conmigo en el paraíso. No te tomo en cuenta todo lo que tú viviste. Te veo como que siempre viviste una vida justa. La dicha del ladrón en la cruz es que allí terminó su vida y él vivió una vida perfecta ante los ojos de Dios. La desventaja mía es que después de haberme encontrado con el Maestro, yo tengo que seguir caminando. Y ahí viene mi lucha. Ahí vienen estas fuerzas que el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 6. Que tenemos una guerra. Una guerra espiritual. Y ahí es donde yo necesito decidir en qué batallón me voy a poner. ¿A quién voy a seguir? ¿A quién voy a obedecer? Y dependiendo en la batalla, dependiendo al ejército al que me uno, son las vestiduras que voy a usar para poder vencer. Y no voy a hablar de eso porque sería otro tema maravilloso. Pero ahí es donde comienza lo que es la santificación. Y la santificación es un acto constante y diario. La justificación es un momento cuando yo me encuentro con el Señor y Dios clausura, cancela mi vida pasada o mi cuenta pasada. Y de ahí comienzo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero de ahí el Señor espera que con el poder, con su Espíritu Santo, con su gracia,
yo vivo una vida de santificación. Y ahí es donde viene que necesito mi fe y necesito obrar de acuerdo a mi fe. Y de la manera que yo me conecte con Dios, mi fe crecerá. Y al crecer mi fe, mi caminar con Dios será mejor. Es por eso que muchos hablamos, y a veces han escuchado hablar de cristianos enanos que nunca crecen. Porque nunca su fe no se ensancha más de lo que conoció. Conozco al Señor Jesús, tengo fe, pero allí nada más. No, necesitamos, la vida del cristiano es una vida progresiva. Y Juan lo pone de la siguiente manera: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que realmente debemos de ser. Pero sabemos, entendemos, comprendemos que cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes como Él es. Pablo, hablando de la muerte en 1 Corintios capítulo 15, 51 hasta el 56, dice: os quiero revelar un misterio, que no todos dormiremos, pero que todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y esto corrupto será vestido de incorruptibilidad, y esto mortal de inmortalidad. Pero mientras tanto nosotros, tú y yo, tenemos que continuar nuestra lucha por lo que Dios ha hecho. Y casi para ir concluyendo, dos cosas más. ¿Cómo se manifiesta la justificación entonces? Resumiendo un poco lo que hablamos antes de entrar a esto, se manifiesta que yo vivo una vida que agrada a Dios. Una vida diferente a los demás. Una vida congruente. Porque muchas veces somos cristianos aquí con nuestro saco y nuestra corbata en la iglesia los sábados, pero somos unos demonios allá afuera los 6 días de la semana. Una vida incongruente, ¿verdad? Pero una vida congruente, lo que es aquí, lo es allá, y lo que es allá, lo es aquí. Pero además de eso, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:30, y a los que les señaló. Otras versiones dice, y a los que escogió desde antes. Otras versiones dice, y a los que predestinó antes en el camino, a estos también justificó o llamó. Y a los que llamó o justificó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Encuentro 3 cosas aquí. 3 etapas en mi relación con Dios. Número 1, vamos a, hipotéticamente, aquí tenemos la cruz, aquí está el Señor Jesús, murió por mis pecados allá 2000 años atrás. Me encuentro con Jesús, ¿soy qué cosa? Soy justificado. Continúo mi vida cristiana y vivo una vida ¿de qué? De santificación. Finalmente va a llegar el momento que llevo una vida ¿de qué? De glorificación. 3 etapas. Ninguna ocurre antes que la otra. Primero es justificación, después es santificación, y la glorificación será cuando Cristo venga. Cuando finalmente pueda decir, como dijo el apóstol San Pablo, he acabado la carrera, he terminado, he concluido, he
hecho lo que mi fe me mostró hacer. Por lo demás, el Señor lo completará. Y es allí cuando Él mismo concluye y dice, porque aquel que comenzó la obra en ustedes, la terminará. Él la va a completar. La sierva del Señor hablando acerca de nuestras flaquezas, de nuestra falta de fortaleza, de nuestra falta de consagración. Ella dice que lo que Carlos no logre alcanzar, lo que quede corto, él lo completará. Pero eso no quiere decir que Carlos, porque Dios lo va a completar, él dice, yo me quedo aquí. Y hay muchos que hemos sido entrampados por Satanás. Yo estoy bien aquí. No quiero conocer más. No quiero saber más. Porque entre más yo conozco, más cuenta me va a pedir el Señor. Oh, no, querido. Pero muchos estamos siendo entrampados por Satanás. Pero querido, lo que Dios ha empezado en ti, no te desmoralices. Dios lo completará en ti. Y Pablo lo habla pone de la siguiente manera en Tito capítulo 3 versículos 4 al 7. Y lo leo de la lengua de la Biblia, me olvidé cuál es, latinoamericana. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de mi justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Tres cosas, y voy a, antes de continuar ahí, tres cosas que presenta este versículo dentro de la santificación. Y aquí es donde muchas veces como cristianos adventistas fracasamos también. Hay veces hablamos de reforma. ¿Qué es reforma? No voy a entrar en ese tema. Llevará mucho tiempo y yo sé que ya hay que ir a casa. ¿Qué es reforma? Queremos reformar a la iglesia. Pero la Escritura aquí nos dice que debe haber, para que haya reforma, debe haber lavamiento. De ahí regeneración. Y de ahí una renovación. Y eso es dado por el Espíritu. He estado en muchas iglesias. He visitado muchas iglesias. Gracias a Dios me ha dado la oportunidad. Y he visto, hermanos, incluso en mis propias iglesias, que comienzan y una euforia ya de reformación. Hay que reformar la iglesia. Y amontonan todos los libros de Elena de White. No estoy diciendo que son malos. Esos son buenos. No para que los prediques, sino para que te prediquen a ti. Es bueno que los tengas en tu casa. Y si no quieres tenerlo en casa porque no tienes lugar, tienes una manera fácil de tenerlo. Yo cargo aquí, lo cargo en inglés, lo cargo en español. Todos los libros de Elena White, todos. Me falta tiempo para poder leerlos todos. Léelos. Y si en algún momento eso ayuda para que cuando prediques o des alguna enseñanza puedas traerlo, tráelo, pero no para que latigues a tu iglesia. Porque el que tiene que ser reformado eres tú. Y el que tiene que mostrarte que necesita ser reformado es Cristo a través del Espíritu Santo. Si tú piensas que los otros son los que necesitan transformarse y tú estás bien, tú estás como el fariseo junto al publicano.
Así que aquí nos está hablando de lo que es la verdadera santificación. Tito en el capítulo 3, versículo 5. Debe haber un lavamiento, debe haber una regeneración y una renovación, y esto debe ser por el Espíritu Santo. Y ahora continuamos dentro del tema que estamos. El que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos, ¿qué cosa? Hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Oh, querido, eso es lo que Dios ha logrado por ti. No solamente te ha perdonado y me ha perdonado a mí. No solamente te ha otorgado, ha cancelado tu vida pasada, sino que ahora quiere habilitarte para que vivas una vida de consagración. Y no solamente que vivas una vida consagrada, sino que también vivas una vida eterna en el futuro. Cristo viene pronto. Y Él quiere llevarte a vivir allí. Él quiere tenerte. Él no puede vivir sin ti. Él quiere vivir contigo. Para eso te creó y me creó. Para vivir una vida eterna. Así que si contestamos básicamente cómo se manifiesta la justificación, se manifiesta en la gracia que Dios nos ha dado, pero también se manifiesta en la fe y en las obras que yo hago. Se manifiesta cómo vivo en todas las esferas de mi vivir. Allí es cuando dirán verdaderamente, este es ¿qué cosa? Hijo de Dios. Así como le dijeron a Pedro, aunque Pedro trató de engañarse y engañarlos, o hablar, te delata. Aunque él quiso proferir maldiciones, había algo que durante los 3 años y medio con Jesús había cambiado su relación. Mis queridos, el mundo de allá afuera necesita ver en ti y en mí la diferencia de ser un cristiano. Justificación y santificación, concluimos entonces que van juntas, van unidas. Este es nuestro versículo que tuvimos para toda la introducción. Y concluimos con esto. Romanos 5:1. En consecuencia, dice esta versión, que es la nueva versión internacional. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios. Y esto es por medio de Cristo Jesús. Mucha paz hay para los que aman tu ley, dice el salmista. Mucha paz hay para aquellos que encuentran que sus pecados han sido perdonados. Mucha paz hay para aquellos que viven una vida consecuente con lo que Dios nos muestra o les muestra que hagan. Cuando tú y yo nos olvidamos de Dios y hacemos algo que no debemos, que sabemos que no debemos hacer, cuán atormentados estamos. Hasta que no venimos a Jesús y le decimos, Señor, pequé. Hice hoy lo que no debía hacer. Y cuando nosotros venimos y confesamos nuestros pecados, esa paz vuelve a ser restaurada. Si hay alguno aquí que no ha experimentado esa paz, yo le invito, venga a Jesús. Confiesa tus pecados. Al Señor tienes que ser preciso y tienes que ser claro. No le digas, Señor, perdóname por los pecados que cometí. No, dile el pecado que cometiste. Por nombre.
y tú encontrarás una paz en tu corazón cual nunca lo has encontrado. No porque Dios no sepa lo que tú hiciste. Dios quiere escucharlo de tus labios, que tú vienes con esa confianza y que realmente estás arrepentido. Concluyo con este versículo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, podemos vivir una vida llena de paz y de bendición y de felicidad. Porque eso se ha logrado por medio de la ley del Espíritu de vida que ha liberado de la ley del pecado y de la muerte a través de la muerte de Cristo Jesús. Por lo tanto, tú y yo esta mañana podemos salir e ir a nuestros hogares y decir: aleluya, gloria a Dios, porque soy salvo. Bendito sea tu nombre, porque ahora soy justificado. Y podemos decirle al Señor: gracias, porque no solamente has comenzado y quieres restaurarme, sino tú quieres darme el poder para vencer todos los días. Porque la obra que tú empezaste, la terminarás. Así que podemos decirle: Señor, aquí estoy. Tómame, úsame, transfórmame, moldéame, renuévame y haz de mí el instrumento que tú deseas y quieres que yo sea para honra y gloria de tu nombre. ¿Cuántos esta mañana quisieran, junto con este servidor, decirle eso al Señor? Voy a invitarles entonces que nos pongamos de pie para entonar el último himno que tenemos para cantar, el cual nos lleva a pensar, a entender, a comprender que somos solamente salvos por la fe, por fe en Cristo el Redentor.